Sí, ok. Listo. Quiero comenzar la clase como con dos cositas. Uno, pedirles disculpas pues por lo que pasó hace 8 días como por lo de la clase. En mi defensa, como le dije al repre, nunca me llegó correo de cuándo tenía la clase, pero bueno, perdón, yo sé que es muy maluco esperar para que lo dejen a uno plantado. Espero que no vuelva a suceder, pero sí hay cosas que sí se salen pues como de las manos. Y lo otro que venía pensando ahorita que salía del trabajo era más que todo como una reflexión en cuanto a que yo soy egresado del pregrado de UPB, yo soy bolivariano de médico general y nunca recibí una clase de fisiatría. Las clases que yo doy, las clases que da Luisa, yo nunca las tuve. Y yo sé que de pronto uno ya a portas de empezar el internado y ya habiendo pasado pues como por todas las especialidades, la fisiatría por lo general no es la especialidad que más cotizada, más taquillera, pero tiene cositas interesantes y de hecho la clase de hoy hace parte de esas cositas interesantes de la fisiatría y que podemos aplicar como médicos generales y que hay cositas que son importantes para tener en cuenta. La primera clase que yo les di, que fue la de prótesis, para mí es la clase más interesante porque el tema me apasiona demasiado, pero digamos que de cierta manera es la clase que ustedes menos van a poder poner en práctica, aunque dijimos algunas cositas pues como para que tengan en cuenta para el ejercicio médico. La clase que vamos a dar hoy es de rehabilitación de pacientes con enfermedades cardiovasculares, pero esta clase, en esta clase yo hago una combinación de rehabilitación en pacientes con enfermedades cardiovasculares y algunas cosas, algunas nociones de prescripción del ejercicio y de actividad física y deporte. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ustedes ya saben que yo no les voy a decir las preguntas, pero sí les digo qué me gusta preguntar. Hay diapositivas que yo les digo, de aquí puede salir una pregunta. Si tienen una duda, pues hablan porque no puedo ver si levantan la mano y me interrumpen y ahí miramos cómo la resolvemos. ¿Listo? Para comenzar la clase, entonces, tenemos que tener en cuenta algunas definiciones. Una de las definiciones que tenemos que tener en cuenta es qué es actividad física, porque como vamos a ver, una cosa es hablar de actividad física y otra cosa es hablar de ejercicio o deporte, ¿cierto? A mí me gusta preguntar estas dos definiciones, ¿cierto? Pero me están pidiendo ya que haga de pronto más casos clínicos. Si la puedo pasar, a mí me gusta, porque muchas veces los pacientes nos dicen que hacen deporte o algún amigo nos dice, no, es que yo hago deporte, pero en realidad lo que está haciendo es actividad física y los objetivos de cada uno de estos son diferentes, ¿cierto? Entonces la actividad física es el movimiento corporal que produce la contracción de los músculos y que hace que hagamos un gasto energético, un gasto calórico comparado con el gasto energético o el gasto calórico basal. Entonces, actividad física, podemos hablar de actividad física barrer, podemos hablar de actividad física hacer jardinería, ¿cierto? Todas esas cositas. Y por otra parte, el ejercicio ya es un movimiento que ya está más planificado, que está estructurado, que generalmente se hace de manera repetitiva y que está encaminado. El objetivo es más que todo mejorar algunos de los componentes de la aptitud física, que ya vamos a ver qué es eso. Entonces ya ejercicio ya va a ser bicicleta, ya va a ser pues fútbol, etcétera, etcétera. Listo, pero hay que tener en cuenta estas cositas, estas definiciones. Y como hablamos en la diapositiva anterior, pues el ejercicio va encaminado a mejorar la aptitud física, que es la capacidad de llevar a cabo tareas sin cansarse mucho. Es la capacidad de hacer las cosas sin que esas cosas sean muy fatigantes, o sea, muy, muy difíciles de realizar. ¿Listo? Y dentro de esto también hay que tener en cuenta pues como la función cardiovascular. La función cardiovascular es una de las cosas más importantes para la aptitud física.
y es de las cosas más importantes para nosotros poder enfrentar los retos que se nos plantean al día a día. Si nosotros no tenemos buena función cardiovascular, nos vamos a cansar parándonos para ir al baño, nos vamos a cansar bañándonos inclusive, nos vamos a cansar haciendo actividades que son muy comunes, se van a volver como más estresantes, más fatigantes, más extenuantes. Quizá ustedes, por la edad que tienen, no noten estas cosas, pero cuando estén enfrentados a un paciente que no tiene una buena condición cardiovascular, que no tiene una buena función cardiovascular, que les puede decir, doctor, es que yo me paro para el baño y ya siento que las piernas me tiemblan, ya siento que me estoy asfixiando, ya siento que no soy capaz, ¿cierto? Para ellos eso sí va a ser una tarea extenuante, y con lo que vamos a ver, con lo que vamos a aprender el día de hoy, vamos por lo menos a poder tener las herramientas para decirle al paciente, venga, yo sé que usted se cansa, yo sé que usted se infartó, que tiene una falla cardíaca con fe disminuida, que tiene una enfermedad cardiovascular o que tiene una mala reserva cardiovascular, pero venga que haciendo ejercicio planeado, estructurado, haciendo las cosas bien hechecitas, podemos garantizar que el paciente ya pueda pararse de la cama para el baño sin que eso sea una tortura. Y eso para el paciente va a traducirse en una mejor calidad de vida. Listo. Más cositas de definiciones para que tengamos en cuenta y pues porque como vamos a hablar de rehabilitación cardíaca, de función cardiovascular y etcétera, pues tenemos que conocerla. Una de las definiciones que más, o uno de los términos que más utilizamos y que más manejamos, pues tanto los especialistas que manejamos rehabilitación cardíaca como los médicos del deporte, es la definición de qué es un MED. Un MED se define como la cantidad de energía que consume el cuerpo en reposo, ¿cierto? Y eso lo vamos a medir en kilogramos minuto, es la cantidad como de oxígeno que está consumiendo el cuerpo. Y eso nosotros lo implementamos mucho porque hay maneras de nosotros poder calcular los MEDs de cada paciente, ¿listo? Y de hecho, hay actividades que ya tienen más o menos el cálculo de cuántos MEDs se requiere o cuántos MEDs se gasta uno, por decirlo de otra manera, para poder realizar algunas actividades. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Y lo otro es hablar de un comportamiento sedentario, que son las personas que hacen que en sus actividades diarias o en su quehacer tienen un gasto energético menor de 1.5 meses, la persona que está quieta. ¿Listo? Ahora, como vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de prescripción de ejercicio y rehabilitación cardíaca, que ya vamos a ver de qué se trata, también, de acuerdo a los MEDs, podemos clasificar como la intensidad del ejercicio. Es decir, un ejercicio o una actividad física, ¿cierto? Puede ser clasificada como ligera cuando, cuando no se requieren muchos MEDs para poder lograrlo. ¿Listo? Más o menos de 3 MEDs. Entonces, una actividad de bajo impacto, de baja intensidad o de intensidad ligera es caminar despacio, preparar una comida, lavar los platos, jugar un juego de mesa, pescar, tocar algún instrumento, que si lo hacemos, el cuerpo no necesita pues como mucho consumo de oxígeno. De intensidad moderada hablamos cuando ya se requieren más o menos entre 3 a 5.9 metros, entonces va a ser caminar un poco más rápido, hacer alguna limpieza, lavar las ventanas, hacer carpintería, barrer, trapear o algunas otras actividades. Y ya alguna actividad o algún ejercicio vigoroso de alta intensidad, pues ya va a ser alguna actividad que nos acarree o que se necesiten más de 6 metros. Listo. Igual vamos a ver que hay muchas formas de medir la intensidad del ejercicio, pero esta es una de ellas. Listo. ¿Qué dice la asociación, la AJA y la asociación
Estadounidense de Actividad Física y Deporte. Ellos nos hablan, que esto yo creo que ya lo sabemos, de las recomendaciones de actividad física básicas. Entonces, la AJA y la Asociación de la Medicina Americana de Medicina Deportiva nos recomienda que todas las personas mayores de 18 años hagan actividad física aeróbica 30 minutos, 150 minutos al día o 30 minutos 5 veces a la semana. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y esto es lo que siempre nos aprendemos. Por lo menos cuando yo era médico general, yo me aprendí, tiene que hacer más de 150 minutos de ejercicio a la semana, punto, ya hasta ahí llegaba. Pero miren lo que dice la diapositiva, y es que si nos vamos a basar en eso de los 150 minutos o de los 30 minutos 5 veces a la semana, es de ejercicio de intensidad moderada, ¿listo? Entonces caminar rapidito, lo que ya vimos. Pero si cambiamos esa intensidad y ya hacemos actividad o ejercicio de alta intensidad o actividad vigorosa, pues la cosa cambia. No se requiere tan más minutos, sino que podría ser 20 minutos 3 días por semana. Recordemos que estas recomendaciones están basadas en como el nivel de actividad física o el nivel de ejercicio mínimo. ¿Listo? Mínimo. Lo mínimo que en teoría deberíamos estar haciendo de ejercicio de actividad física es eso, 30 minutos 5 veces a la semana o 20 minutos de alta intensidad 3 veces por semana. Y esto, como lo vamos a ver, se tiene que ir combinando. ¿Listo? Esto con respecto a la actividad cardiovascular. Y ya vamos a ver que no solamente se requiere actividad cardiovascular, sino que también vamos a ver los componentes del ejercicio, y uno de los componentes del ejercicio es la actividad o el ejercicio de fuerza o de resistencia. Y ya vamos a ver estas cositas. ¿Listo? Ahora bien, estamos hablando de actividad física, estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de deporte, pero ¿por qué hablamos tanto de eso? Entonces, tenemos que hablar de la importancia o los beneficios que vamos a tener, no solamente que van a tener los pacientes cardiópatas o cardiovasculares, sino que esto es en general. Estos son beneficios del ejercicio y aplica para absolutamente todo. Uno, aumenta el VO2 máximo. ¿Qué es el VO2 máximo? Es la medida más precisa de consumo de oxígeno y es la que mejor nos va a hablar de la función cardiovascular, ¿cierto? Es otra medida que es la medida, digamos, que es el gol estándar para determinar la reserva o la capacidad cardiopulmonar. Generalmente, para poder obtener un VO2 máximo, utilizamos un estudio que se llama una ergoespirometría, que básicamente es un aparato de medición de gases que se pone por medio de una mascarilla, y se pone el paciente a hacer ejercicios, ya sea en una banda caminadora o en una bicicleta. Esa es la forma idónea, precisa para calcular la reserva o la capacidad cardiovascular por el VO2 máximo. Pero hay maneras indirectas de medir ese VO2 máximo, ¿cierto? Una es a partir de los METs, hay fórmulas para poder calcular esto, ya vamos a ir viendo cositas. Entonces, ya sabemos que si hacemos ejercicio, pues mejoramos la resistencia o la capacidad cardiovascular, eso todos lo sabemos. Importante, y esto ya va aplicando como para el grueso de la charla, que es los pacientes cardiovasculares, ¿cierto? Mejora la función endotelial. Ya sabemos que el endotelio está alterado en los pacientes cardiópatas, en los pacientes coronarios, y esto va a mejorar la función endotelial. Va a mejorar entonces la reserva de flujo miocárdico, el volumen de sangre que recibe el corazón y el volumen de sangre oxigenada que está eyectando ese mismo corazón. O sea, el corazón empieza a funcionar mejor. Ayuda en la reducción del tabaquismo, porque se ha visto que algunas de las sustancias que se liberan durante el ejercicio, pues producen saciedad, producen placer, entonces está relacionado con el cese del tabaquismo.
Control del peso corporal, obviamente, eso no necesita explicación. El control de los lípidos. En medicina interna, ustedes a todo el mundo les dice que hagan ejercicio para poder controlar el colesterol, etcétera, etcétera. El control de la presión arterial, obviamente. Reduce la progresión de la aterosclerosis en pacientes con enfermedad arterial coronaria conocida. Es decir, si el paciente se infartó, tiene una placa, le pusieron en stent, pero tiene otras placas que no son susceptibles de poner stent ni esas cosas en algunos de los otros vasos. Se ha demostrado que haciendo ejercicio, haciendo una buena rehabilitación cardíaca y todo lo que vamos a ver, pues la placa puede disminuir su tamaño. ¿Listo? Otros beneficios, mejoría o disminución de la ansiedad y de la depresión, mejoría de la función cognitiva, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Eso casi nunca lo pregunto, pues. Acá tengo una pregunta. Pues ya vimos en la diapositiva anterior que ayuda en el control del peso corporal, ¿cierto? Y a todos los pacientes que están en sobrepeso, que están en obesidad, les decimos que hagan ejercicio. Eso está muy bien, ¿listo? Pero, como les dije, esta clase yo la integro con algunas otras cositas, entonces esta diapositiva básicamente es para mostrar algo. Quiero hacerles una pregunta, ojalá respondan. En cuanto a la pérdida de peso, ya sabemos que se necesita que las bases fundamentales del manejo de un paciente con obesidad es dieta y ejercicio, ¿cierto? Y que a todos los decimos, cierre el pico y haga ejercicio. Pero quiero que tengamos en pregunta encaminada a eso. Alguien que me diga qué es más importante a la hora del control o de la pérdida de peso en pacientes con obesidad, la dieta o el ejercicio. Profe, yo pienso que la dieta, que el ejercicio, pero no solamente aeróbico, sino que también haya una ganancia pues de masa muscular. Súper, la respuesta está muy buena, pero vamos a ver una cosita a continuación. ¿Alguna otra respuesta? Y ya con eso seguimos. Ahí, listo, vean pues. Ahí está la bibliografía que dice, es el resumen de ese artículo que yo les estoy mostrando. Este artículo lo que hizo fue describir cuáles, pues, como las metodologías principales que están implicadas en la pérdida del peso. Como les dije, yo aquí estoy tratando de integrar bases de prescripción de ejercicio, bases de algo de medicina del deporte, así sea la clase de enfermedades cardiovasculares, pero me parece importante que lo tengan en cuenta. Si bien el ejercicio es súper importante, del 70 al 80% que explica la pérdida de peso en los programas de obesidad es la alimentación. Sin embargo, como dijo la doctora, es súper, súper, súper importante el ejercicio. Y el ejercicio no solamente cardiovascular, el ejercicio de fuerza es uno de los más importantes a la hora de prescribir ejercicio en estos pacientes, porque recordemos que el músculo es un órgano metabólicamente activo, ¿cierto? Entre más masa muscular... Profe, dime. qué pena, estás transmitiendo porque dejo de compartir. Sí, no, yo estoy transmitiendo normal. O no sé si eso no me, pero pues yo no veo. Alguien más que diga, estoy en una diapositiva. No la veo en pantalla, profe. Sí, esperen, pues yo veo qué pasó. Ve, sí. Pantalla completa. Ahí. Ya, profe. Listo, entonces estamos en esta diapositiva. El 80% de los programas o de la pérdida de peso en un paciente con obesidad está basado en la alimentación, el 20% en el ejercicio. Sin embargo, los dos son supremamente importantes. Y como dijo la doctora, ejercicio cardiovascular y de resistencia por lo del metabolismo, pues, del músculo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar de los componentes del ejercicio. ¿Listo? De los componentes del ejercicio. Entonces, cuando hablamos de ejercicio, hablamos de ejercicio aeróbico o de acondicionamiento cardiovascular o cardio, pues, ejercicio de resistencia o ejercicio de fortalecimiento, el ejercicio de movilidad y estiramiento, el ejercicio de equilibrio y el ejercicio del entrenamiento respiratorio. Aunque esto está enfocado más en ejercicio terapéutico, que es lo que prescribimos nosotros los fisiatras, eso se extrapola a todo.
Listo. ¿Por qué es importante o qué es lo que yo le digo a mis pacientes? Porque en la consulta que yo hago de fisiatría, casi siempre, si es el paciente indicado, yo le explico básicamente esta misma diapositiva. Le digo, si usted tiene que hacer ejercicio cardiovascular, y le digo, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos hacer ejercicio cardiovascular? Para tener buena reserva o buena función cardiovascular, para no cansarnos, para no sentir disnea, para no fatigarnos, para prevenir infartos, para mejorar la circulación, la función endotelial, ¿cierto? Para prevenir las varices, etc. Listo, ya con eso uno les empieza, entre comillas, como a vender la idea de que tienen que hacer ejercicio cardiovascular. Por eso la importancia de explicarles al paciente los beneficios de cada uno de ellos. Ejercicio de fortalecimiento, ejercicio de resistencia, súper importante. Ya vimos que es importante en el control del peso. Ya sabemos también que a partir de los 30 a los 40 años, cada vez vamos perdiendo masa muscular y la única forma de evitar que esa pérdida de masa muscular sea tan acelerada, pues es entrenando el músculo. ¿Listo? Además, que eso haría parte pues como de otra charla, pues, pero es importante también mencionarle al paciente que ustedes conozcan que de todos los componentes del ejercicio, el único que ha demostrado que tiene impacto en la salud ósea es el ejercicio de fortalecimiento sumado a ejercicio pues con algo de impacto. Como lo que vemos los fisiatras, el grueso de los pacientes son pacientes adultos mayores, entonces por ese lado yo también me les meto a los pacientes para hacerles entender la importancia del ejercicio de fuerza. Mejora la salud ósea, mejora la osteoporosis, previene la osteoporosis. Listo. El ejercicio de estiramiento. Resulta que los tendones, los músculos son tejidos elásticos, ¿cierto? Y si no los estiramos, pues esos tejidos cada vez van a perder como esa capacidad elástica que tienen. Y ahí es donde van a empezar también todas las itis, las entesitis, las tendinitis y esas cosas. ¿Listo? El ejercicio de equilibrio, estos componentes del ejercicio los dicta la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Medicina del Deporte. Ellos incluyen el ejercicio de equilibrio, sobre todo en los adultos mayores, porque a medida que vamos avanzando en la edad, perdemos equilibrio, perdemos propiocepción, los abuelitos se caen, los abuelitos tienen osteoporosis, entonces el abuelito se paró, se cayó, se fracturó la cadera, dejó de caminar y a los mesecitos se murió. Listo, entonces súper importante, sobre todo para los pacientes mayores, el ejercicio de equilibrio y de mantener la propiocepción. Y el entrenamiento respiratorio, que si bien está dentro del ejercicio terapéutico, pues yo generalmente lo incluyo más en la parte como cardiovascular. Ahora bien, vamos a hablar, antes de hablar de rehabilitación cardíaca, de qué es un programa de rehabilitación cardíaca, eso con qué se come, pues como venimos hablando de ejercicio, de deporte, que tiene que hacer cardio, tiene que hacer ejercicio de resistencia, tiene que hacer estiramientos, todo eso. Pero ¿cómo le vamos a decir al paciente? ¿Cierto? Entonces, resulta que la prescripción del ejercicio se hace igual, como nosotros hacemos una fórmula médica. Es decir, no es decirle haga ejercicio, no. Haga qué ejercicio, cuántas veces por semana, de qué manera, qué intensidad, Y esto que viene a continuación es algo que me gusta preguntar siempre. Bueno, ahorita les digo lo que me gusta preguntar. Antes de nosotros poder llegar y prescribir ejercicio o antes de decirle al paciente, tenés que entrar a un programa de rehabilitación cardíaca, pues obviamente el médico hace una evaluación, ¿cierto? Para ver cuál es el estado de salud del paciente. En medicina del deporte se hacen evaluaciones preparticipativas para ver las condiciones del paciente si pueden competir, ¿cierto? Como estamos hablando de pacientes cardiópatas, entonces evaluación de los factores de riesgo cardiovasculares, medición de la frecuencia cardíaca en reposo, de la presión arterial, vamos a ver que si algunas contraindicaciones para que el paciente no pueda hacer rehabilitación cardiovascular, ¿cierto? Hacemos mediciones de circunferencia abdominal, análisis de composición corporal, etcétera, etcétera. Medimos el estado cardiorrespiratorio, ya vamos a ver cómo, y todas esas cositas. Listo. Esto hace parte también de lo que nosotros hacemos, pues como en la evaluación inicial de los pacientes. Y acá tengo algo muy importante que mencionar.
estas dos cositas que estamos viendo, el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal, desde medicina interna nos dijeron que eso está implicado pues como riesgo cardiovascular, ¿cierto? Pero como ya lo sabemos, el índice de masa corporal es una medida supremamente indirecta, ¿cierto? Porque si tenemos un paciente bien cuajo, un man bien cuajo, una mujer que haga mucho ejercicio también, posiblemente tenga bajo porcentaje de grasa y la báscula muestre que el paciente es pesado, ¿cierto? Y el índice de masa corporal pues le va a dar alto, ¿cierto? Entonces, a la hora de hablar de factor de riesgo cardiovascular es mucho más importante la circunferencia abdominal que el índice de masa corporal. Igual, este tipo de medidas siempre tienen que individualizarse de acuerdo a cada paciente. Listo. Y esta diapositiva pues muestra cuáles son las medidas pues para hablar de riesgo cardiovascular en cuanto a índice de masa corporal y perímetro abdominal. Listo. Como les había dicho, entonces nosotros hacemos una evaluación pues como de la reserva, la aptitud cardiovascular, y lo hacemos por algunas pruebas como de esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Listo. Entonces, una de las pruebas que más hacemos, y siempre la hacemos en el momento cero, en la primera consulta de rehabilitación cardíaca, es hacer una prueba de esfuerzo incremental. Es como un test de esfuerzo en el que ponemos el paciente generalmente en una banda caminadora o en una bicicleta o en una recumbent, como lo muestra la diapositiva, entonces lo ponemos a hacer ejercicio. Y hay algunos protocolos, esto no hay que aprendérselo, pero sí tenerlo en cuenta. Hay un protocolo que llama el protocolo de Bruce y otro protocolo que es el protocolo de Naughton. Básicamente, como lo muestra la diapositiva, entonces, espérate, yo veo si con el señalador. ¿Dónde está? Punteo. Ve, no me dio. No me da. Uy. Visible. No me dio. Bueno, entonces lo voy a hacer con el mouse. Entonces miremos por lo menos el protocolo de Naughton. Entonces el paciente lo monitorizamos obviamente con telemetría y lo ponemos a caminar en la banda caminadora. Entonces en la etapa 1 va a durar 2 minutos y vamos a poner la banda a una velocidad entre 1.6 y 2.6 con 0 de inclinación. Al terminar los 2 minutos, ya sabemos que la reserva funcional de ese paciente es de al menos 2.6 metros. ¿Listo? Y de ahí llegamos y aumentamos un poco. Pasamos a la etapa 2, que también va a durar 2 minutos. Pero aquí ya vamos a aumentar la velocidad entre 2.4 y 3.8. Al finalizar los 2 minutos, si el paciente concluyó los 2 minutos, pues su reserva, los METs, la reserva funcional medida en los METs es de 2.6 metros. Y así vamos aumentando como la dificultad, por decirlo como la intensidad del ejercicio, y así esta es una de las maneras en las que nosotros calculamos los METs. ¿Qué sucede? Cuando el paciente llega a la rehabilitación cardíaca, lo primero que se hace es una prueba de estas, dejamos anotados los METs, listo, y con base en la frecuencia cardíaca del paciente, la frecuencia cardíaca que se logró en la prueba, la frecuencia cardíaca basal y la edad, pues hacemos un cálculo y prescribimos el ejercicio. Le decimos, tenés que hacer ejercicio a esto de frecuencia y así, listo. Y la importancia de los METs es que es la manera objetiva, la manera en que nosotros tenemos para objetivizar esa capacidad funcional. Generalmente, al terminar el programa de rehabilitación cardíaca, volvemos a hacer la prueba con el mismo protocolo, ya sea el protocolo de Bruce o el protocolo de Naughton. Y el paciente, y calculamos obviamente los METs que obtuvo el paciente ya al finalizar la rehabilitación cardíaca. ¿Para qué eso? Pues para nosotros saber, ¿la rehabilitación cardíaca le está funcionando o no? ¿Listo? Para decir que la rehabilitación cardíaca es exitosa o que va bien, ¿cierto? Tiene que ser que el paciente haya aumentado más de 2 METs con respecto del basal, o
que haya alcanzado los METs predichos para su edad. Nosotros tenemos las tablitas, entonces, hombre, 80 años, el promedio de METs a su edad es de 7 METs. Listo. Entonces, si ya llegó a los 7 METs, pues ya podemos dar por concluido la fase 2 de rehabilitación cardíaca, que ya la vamos a ver. Eso es lo importante de esas pruebas también. Otra manera de que tenemos nosotros para ver la intensidad del ejercicio es por la escala de Borg. Esta escala es una escala subjetiva de percepción del ejercicio. Hay muchas imagencitas de esta escala en los centros de rehabilitación cardíaca. Por lo general está impreso súper grande y es una manera indirecta que nosotros tenemos también de ver la intensidad del ejercicio. Entonces nosotros le mostramos la escala y el paciente nos dice en qué colorcito está o en qué carita está o cómo está. Importante de la escala de Borg, que es una medida sencilla, fácil de aplicar, ¿cierto? Que generalmente todos los pacientes lo van a entender. Y lo otro es que hay algunos pacientes en los que nosotros no podemos medir alguna intensidad del ejercicio, generalmente también lo medimos por frecuencia cardíaca, porque, por ejemplo, algún paciente que esté con beta bloqueadores, ese paciente no va a tener una respuesta al ejercicio común como los otros pacientes que no esté beta bloqueado, ¿cierto? Entonces, la escala de Borg es una herramienta importante para nosotros poder calcular la intensidad del ejercicio. De hecho, en la consulta yo les muestro la escala de Borg y les digo, tenés que caminar o tenés que trotar o tenés que estar en la elíptica, más o menos a tal intensidad. Y les muestro la escala y les digo, llegue a ese. ¿Listo? Y eso es lo que me gusta preguntar. ¿Listo? Entonces, yo les había dicho que la prescripción del ejercicio no es decirle al paciente haga ejercicio, sí, vaya, corra, no. ¿Cierto? O vaya, haga ejercicio de fuerza, no. Generalmente en la literatura describen este acróstico FIT, F-I-T-T, para la prescripción del ejercicio. Entonces, el acróstico es F de frecuencia, es decir, cuántas veces a la semana vas a hacer ejercicio. Y intensidad, listo, entonces lo vas a hacer a qué intensidad, ligero, moderado o alta intensidad, listo. ¿Y cómo le vamos a decirlo de la intensidad? Pues por la frecuencia cardíaca, por la escala de Borg, etcétera, etcétera, listo. Tiempo, pues si le estás diciendo al paciente haga 30 minutos por sesión, listo. Tipo, ahí es donde vamos a ver que tipo, ejercicio de resistencia o de fuerza, ejercicio cardiovascular, estiramiento, ejercicio de equilibrio, listo. El volumen total es algo que es más como de alto rendimiento sobre todo y habla pues como de todo el ejercicio acumulado generalmente en una semana, listo. Porque hay días que de pronto el paciente no hace ejercicio, pero otro día hizo más, entonces también tenemos en cuenta como la sumatoria de todo lo que hizo a lo largo de la semana. Y lo de P es de progresión y habla más que todo de los principios del ejercicio, es decir, el ejercicio va generando tolerancia en el cuerpo, es decir, si vos caminabas 30 minutos y te cansas a X intensidad y te cansabas mucho y empezás a caminar 4 veces por semana, al cabo de unas semanitas, ese ejercicio ya no va a ser tan extenuante como era al principio, ¿cierto? Entonces, para poder lograr mejoras en la capacidad cardiovascular o pongámoslo también en fuerza, mejoras en la fuerza muscular, pues vamos a necesitar de que las cargas pues se aumenten para poder estimular más el cuerpo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Alguno que diga cualquier cosa. Listo. A mí me gusta preguntar esto y generalmente pongo como que es el acróstico y me invento cualquier cosa. En vez de frecuencia pongo cualquier cosa. Listo. Componentes de cada sesión. Aquí ya empiezo a hablar un poquito más de la rehabilitación cardíaca. Y aplica también para todos los ejercicios. Listo. Calentamiento 5 a 10 minutos, ¿cierto? Como para activar los músculos, activar el corazón, etcétera, etcétera. Eso se ha demostrado que previene lesiones. La fase de acondicionamiento, que es como el grueso del ejercicio, o en este caso el grueso de la terapia.
de lo que se vaya a hacer. Listo. Luego una fase de enfriamiento, que son otros 5 a 10 minuticos, y luego la fase de estiramiento. Listo. Esos son los componentes que debería tener cada sesión. Nunca lo he preguntado, pero se me acaba de ocurrir a qué puede ser. Ahora sí, entonces, vinimos a hablar de todo un poquito de enfermedades cardiovasculares. Datos que ya todos sabemos, pero hay que darlos. La imagen muestra las causas de muerte a nivel, esto es a nivel global, si no estoy mal. Principal causa de muerte a nivel global, las enfermedades cardíacas. Segundo, el cáncer. El estudio es como del 2019, entonces estaba todavía el COVID, y ahí para abajo pues ya las otras. Listo, pero lo importante de la diapositiva es que la principal causa de mortalidad a nivel global es la enfermedad cardiovascular. Listo. Esos son más daticos, ¿cierto? Para tener en cuenta, no los pregunto. Tampoco me parece importante que uno se sepa los datos exactos pues, de las cifras, pero sí tener en cuenta esto. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, Enfermedad cardiovascular igual, principal causa de muerte a nivel global. Listo. Cada año mueren más personas por una enfermedad cardiovascular que por cualquier otra cosa. En 2015 murieron 17.7 millones de personas por enfermedad cardiovascular, que es el 31% de todas las muertes registradas en el mundo. ¿Listo? Y un dato interesante es que 3/4 partes de las personas que se mueren por enfermedad cardiovascular es en países pobres y de medianos ingresos, es decir, en Colombia. ¿Listo? Y en Colombia lo mismo. 30% de las muertes son explicadas por enfermedad cardiovascular. A los que les gusta la parte administrativa, los gastos son 3.84 mil millones de pesos se gastó el Estado en enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Estos son datos de Colombia, del 2020 al 2021, donde también nos habla pues como de las primeras causas de mortalidad, como estábamos en plena pandemia, entonces el COVID repuntando, pero de segundo, las enfermedades isquémicas del corazón, que eso es la principal causa. Y si hacen otro reporte, pues, que no lo he buscado, posiblemente ya el COVID haya bajado, obviamente, y esté repuntando otra vez las enfermedades cardiovasculares. Y esto es más de lo mismo. Listo. Yo no pregunto cifras, pero sí me parece importante que sepan que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa. Listo. Y lo otro es la inversión de la pirámide poblacional. Ya sabemos que cada vez van a haber menos jóvenes y van a haber más adultos mayores, que implica más enfermedad cardiovascular, que implica más pacientes con infarto y todas estas enfermedades. Esto es una diapositiva autista, pero a mí me parece muy interesante, y es que desde 1772 fue que se empezaron a dar cuenta que si las personas hacían ejercicio, empezaban a sentir mejoras en la función cardiovascular, se empezaban a infartar menos y empezaban a sufrir de menos enfermedades. Y eso se dio cuenta porque hicieron un estudio por allá y se dieron cuenta que las personas que aserraban madera, o sea, una actividad bastante extenuante, empezaban a sentir esas mejoras fisiológicas en el cuerpo y se enfermaban menos infartos, etcétera, etcétera. Eso se empezó a estudiar y fue por allá hasta 1970, donde ya se descubrió pues la base fisiológica de todos los beneficios del ejercicio que hemos venido hablando. Y luego pues ya se leyeron las primeras guías de la AHA y del Colegio Americano de Medicina Deportiva, donde empezaron a hablar de la importancia del ejercicio. Listo. Ahora bien, rehabilitación cardíaca. ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? ¿Qué es esa cosa? Es el tratamiento de las personas que han sufrido algún episodio o algún tipo de intervención cardíaca. ¿Listo? Que se compone más o menos de una evaluación médica que ya vimos, de una prescripción del ejercicio. En rehabilitación cardíaca también hacemos educación para intentar modificar riesgos, factores de riesgo cardiovascular. Obviamente dentro de eso entonces se le dan charlas de disminución del cigarrillo y todo eso, ya vamos a ver. Se da educación y se da asesoría. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son como los componentes de la rehabilitación cardíaca? Listo. El control del peso, el control de la presión, el manejo de los lípidos, el manejo de la diabetes, el cese del tabaquismo, el apoyo del manejo psicosocial,
¿cierto? Todas estas son las cositas que hacemos nosotros en rehabilitación cardíaca. Es decir, rehabilitación cardíaca no es que lo vea al fisiatra y luego se van para una banda a hacer ejercicio. No. Entonces, ahorita les explico más o menos cómo es todo. Listo. Estándares de la rehabilitación cardíaca. Pues se requiere para un programa de rehabilitación cardíaca un equipo multidisciplinario que va a tener un coordinador. Generalmente la rehabilitación cardíaca la hacen o un fisiatra, o un médico del deporte, o un cardiólogo. ¿Listo? Entonces ese sería como el coordinador. Importante, y esto es supremamente importante, la identificación y la derivación o el reclutamiento de los pacientes. Es decir, para poder que la gente se beneficie de los programas de rehabilitación cardíaca, son los médicos los que tienen que hacer la remisión a rehabilitación cardíaca. Y ahí es la importancia del médico general. Es decir, el paciente se infartó, ¿cierto? Llegó a urgencias, lo atendió el médico general, lo atendió el ujertólogo, ASA, CLOPI, etcétera. Le pasaron la guaya, solucionado el problema, estuvo en UCI unos días, se desacondicionó y ya no es capaz de pararse ni para ir al baño porque se cansa. Necesitamos que los médicos, cuando le den de alta o en el primer control, ya le den la orden a fisiatría o hagan la remisión a rehabilitación cardíaca. Listo. La evaluación temprana, obviamente, entre más temprano hagamos la captación, el paciente va a tener más beneficios, pues, o se va a perder con menos facilidad. La provisión temprana no significa solamente que el médico haga la remisión, sino que sí tengamos donde hacer la rehabilitación. La evaluación final para mostrar los resultados, lo que les dije, la prueba inicial y la prueba final para ver los meses que mejor con los que sale el paciente. Y registrar los datos, esto ya son como cosas administrativas. Objetivos de la rehabilitación cardíaca. Ayuda a controlar los síntomas, mejora la capacidad funcional, limita los efectos psicológicos y fisiológicos desfavorables de las enfermedades cardíacas, impulsar el estatus psicosocial o vocacional. 60 años, todavía no se ha pensionado, se infartó, quedó con muy poca reserva funcional, entonces todavía no ha podido entrar a trabajar. Después de la rehabilitación cardíaca, posiblemente pueda empezar en un reintegro laboral y todas las cositas. Y a largo plazo, pues se ha demostrado que puede alterar la historia natural de la enfermedad arterial coronaria. Ya vimos que puede hasta revertir y disminuir el tamaño de la placa y disminuye el riesgo de muerte súbita y de reinfartos. Listo. También mejora la calidad de vida porque aumenta la capacidad funcional. El paciente ya es capaz de pararse para el baño, el paciente es capaz de ir a la tienda a comprar el mercado. Listo, es prevención secundaria. Ya habíamos dicho que aumenta la eficiencia cardiovascular, que evita el deterioro psicológico y la reincorporación en la sociedad. Listo. Esto es más de lo mismo, entonces lo voy a pasar rápido. Indicaciones, me gusta preguntarlo. Las 3 indicaciones 1A, las que más tienen evidencia, son las que están en corazón. ¿Listo? Entonces, indicaciones de síndrome de que un paciente necesita rehabilitación cardíaca. Síndrome coronario, pues después de un síndrome coronario agudo, o sea, se infartó, ya le hicieron la angioplasia, todo eso. Después de una revascularización cardíaca y en los pacientes con insuficiencia cardíaca estable. Listo, esas son las 3 principales indicaciones, las que más evidencia tienen. Sin embargo, también había evidencia, aunque con menor peso, de beneficios en angina estable, listo. A veces pongo un caso y la angina no es estable y lo mando a rehabilitación cardíaca, listo. Hipertensión pulmonar, enfermedad cardíaca congénita que esté corregida después de un dispositivo de asistencia, un marcapasos, un resincronizador, después de un trasplante cardíaco, después de un recambio valvular o de una cirugía valvular o de una cirugía aórtica. Todos estos pacientes deberían tener remisión a rehabilitación cardíaca. Esto es más como de las bases fisiológicas de lo que venimos hablando de los beneficios del ejercicio. Entonces, ¿por qué es que por qué la rehabilitación cardíaca produce los efectos que produce? Porque mejora la función plaquetaria.
Listo, mejora la función plaquetaria y ya sabemos que los pacientes cardiópatas tienen una alteración de la función plaquetaria y que eso lleva a un estado protrombótico. Mejora el eje hipotálamo hipófisis adrenal, de ahí también que se explique los beneficios metabólicos. Aumenta la actividad simpática, disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, más bien la estabiliza, está mal redactado ahí, estabiliza la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tiene impacto en la disfunción endotelial, como ya lo habíamos visto, y el ejercicio produce sustancias antiinflamatorias que van a ayudar pues, en esto también. ¿Listo? Esto es ven, me faltó una diapositiva. Listo. Esta diapositiva que se me saltó, no sé qué se hizo, es más que todo para hablar sobre la depresión. Listo. Resulta que hay muchos estudios que hablan de la efectividad también del control de los síntomas de ansiedad y depresión con ejercicio. Listo. Y estos datos son en población que tiene depresión. Es decir, el 7% de las personas de la población general tienen depresión, pero los pacientes con enfermedad coronaria, esa prevalencia de depresión aumenta por mucho, entre 4 hasta el 47%. Y esto es otro de los beneficios que nosotros buscamos con la rehabilitación cardíaca. ¿Listo? Las guías, recomendación fuerte, lo que les había dicho, que siempre lo pregunto, infarto, insuficiencia cardíaca estable o después de una revascularización. ¿Listo? Y los otros son la angina cardíaca estable, la FEBI preservada. Listo. Contraindicaciones para tener en cuenta, hace parte del caso clínico que siempre paso. Listo. Que haya tenido un infarto por el miocardio en los 2 días anteriores. Obviamente, el corazón va a estar aturdido, hay arritmias de reperfusión. Listo. Angina inestable en curso. ¿Cierto? Hoy vi 2 pacientes que eran perfectos para esta clase. Una de ellas era una paciente que vi que tenía una angina que venía aumentando desde hace 2 semanas. Listo. Rehabilitación cardíaca suspendida, contraindicada por ahora, váyase por urgencias, que la vea el cardiólogo, que le controlen la angina. Cuando ya la angina sea estable, ahí sí venga para acá y la ponemos a hacer ejercicio. Listo. Arritmia cardíaca no controlada, que tenga compromiso en hemodinámico, porque es importante esto, que tenga compromiso hemodinámico, porque es fácil que nos llegue pacientes con una fibrilación auricular, ¿listo? Que es una arritmia cardíaca, ¿listo? Hay veces que el ritmo no se puede controlar, entonces se controla más que todo frecuencia, el paciente se anticoagula y toda la cosa, ¿listo? Pero desde que no tenga compromiso hemodinámico puede hacer rehabilitación cardíaca. Que tenga una endocarditis, que tenga una estenosis aórtica grave sintomática, ¿listo? Que tenga una insuficiencia cardíaca descompensada, una embolia pulmonar aguda, una miocarditis, una pericarditis, una disección aórtica aguda, obvio, ¿listo? Y esta es una contraindicación parcial, y es que tenga una discapacidad física que impida la realización de las pruebas. El ejercicio nunca se quita. Esto aplica para todo. El ejercicio siempre se adapta. ¿Listo? No concibo que me digan, no, es que me dijeron que no podía hacer ejercicio, que no podía, nada. El ejercicio se adapta. ¿Listo? Lo otro que nosotros hacemos es evaluar el riesgo. ¿Listo? No es el riesgo cardiovascular que generalmente nosotros calculamos, evaluamos el riesgo, sobre todo para determinar si tiene también contraindicaciones para la realización, pues como de la rehabilitación. Listo. Esto generalmente es más como una tablita que nosotros pues como llenamos. Listo. Entonces esto generalmente pues no lo pregunto. Listo. Listo. Riesgos de la rehabilitación cardíaca, porque vamos a tener pacientes en rehabilitación cardíaca, generalmente son de 70, 80 años, diabéticos, hipertensos, que se infartaron. Listo. Y obviamente, ay, no, es que no puede hacer ejercicio porque se infarta. Listo. Obviamente, toda intervención va a tener su riesgo. Y obviamente, si estamos haciendo ejercicio, si estamos poniendo a un paciente en una banda caminadora, pues puede llegar y tener una lesión musculoesquelética. Listo.
Y también podemos encontrarnos con eventos cardiovasculares adversos. Sin embargo, vean, se ha reportado un evento cardíaco por cada 50.000 horas de entrenamiento. Eso es muy poquito. ¿Listo? Un caso de fibrilación ventricular en ese montón de horas de ejercicio. ¿Listo? Un caso de un infarto en 230.000 horas de ejercicio. ¿Listo? Esta diapositiva no es para que se aprendan los números, es para que entendamos que si bien hay riesgos, son mínimos comparado con todos los beneficios que puede otorgar el paciente. Y vean el último apartado. No hay evidencia que sugiera que los programas de entrenamiento causen daño en términos de incrementar el riesgo de todas las causas de muerte a corto y a largo plazo. Es decir, hay que intentar educar al paciente para que boten el miedo a hacer ejercicio. ¿Listo? Esto me gusta preguntarlo. Ahora sí estamos hablando de lleno de rehabilitación cardíaca. Fases de la rehabilitación cardíaca. Es decir, el paciente llegó a urgencias, infartado, ya está hospitalizado, ya lo revascularizaron o ya hicieron lo que tenían que hacer, está en UCI, todavía no le han dado de alta. Fase 1, fase hospitalaria. ¿Listo? Entre 24 y 48 horas después de que el paciente ya esté estable. ¿Qué se hace en la fase 1? Pues empezamos a educar al paciente, hablamos de factores de riesgo cardiovascular, hablamos de los beneficios del ejercicio, quitamos el miedo, ¿cierto? Y empezamos a hacer movilizaciones tempranas, que no impliquen mucho gasto energético, que no nos dispare la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Sobre todo para que el paciente se vaya condicionando, para que vaya recuperando las actividades de la vida diaria. ¿Listo? Fase 2 o fase ambulatoria, esta es de la que hemos hablado durante toda la charla. Eso es la que nosotros ejercemos como tal, y es la que han demostrado, con la que se hacen todos los estudios. Se hace generalmente 2 semanas después de que le den de alta al paciente. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Pues hacemos el monitoreo, pues el paciente está monitorizado con telemetría, el paciente llega, hace la sesión de ejercicio, ¿listo? Hacemos la educación, entonces generalmente hay una fisioterapeuta que empieza a hacer educación, da una charla, etcétera, etcétera. También a los programas de rehabilitación cardíaca llega el nutricionista a dar charla, llega el terapeuta ocupacional, etcétera, etcétera. Y la fase 3 es la fase de mantenimiento, que es que el paciente ya está, obviamente ya le dieron de alta toda la cosa y ya empieza a hacer ejercicio después de terminar la rehabilitación cardíaca fase 2, empieza a hacer ejercicio ya por su cuenta, pues en la casa, en la cuadra, sale a caminar y ya tiene las directrices de más o menos a cuál bord tiene que caminar, cuántas horas o cuántos minuticos va a caminar, etcétera, etcétera. Y generalmente nosotros hacemos seguimientos en esta fase de mantenimiento, 1, pues para ver que no haya ninguna complicación, 2, para asegurar que el paciente sí esté siendo adherente al ejercicio pues en casa o ambulatorio. ¿Listo? Generalmente la fase 2 tiene una duración de 12 sesiones, es decir, cuando se prescribe rehabilitación cardíaca se prescriben 12 sesiones. En esas 12 sesiones, ya sabemos, en la primera se hace la prueba de esfuerzo submáxima, calculamos la frecuencia cardíaca de reserva, le decimos al paciente, pues ponemos al paciente a caminar en la banda o en la bicicleta, vamos monitorizando, hacemos todo. ¿Listo? Calculamos en qué rangos de frecuencia cardíaca vamos a mantener al paciente. ¿Listo? Con una frecuencia cardíaca de reserva, es decir, no vamos a llevar al paciente a la frecuencia cardíaca máxima, pero sí necesitamos que ese corazoncito se estimule. ¿Listo? Importante también la fase en la fase 2 empezar también no solamente trabajo aeróbico cardiovascular, sino que también hay actividades de resistencia, o sea, se hace ejercicio con mancuernas, se hace ejercicio con elásticos, listo, se corrige la técnica, todas estas cosas. La evaluación ya lo hemos visto, ¿cierto? Esto es más como de la evaluación de lo que nosotros hacemos, ya. Y esto es interesante porque ¿qué es lo que se viene hablando también de rehabilitación cardíaca? 1 es el entrenamiento tipo HIIT. ¿Alguien sabe qué es el entrenamiento tipo HIIT?
Profe, cualquiera. sí, es un entrenamiento que es en intervalos donde se hacen como sprint de alta intensidad y de baja intensidad y de moderada, pero se hace como de manera escalada interválica y son usualmente en periodos cortos y se mide principalmente como con la frecuencia cardíaca máxima y así. Súper. Entonces, los entrenamientos tipo HIIT se comenzaron a estudiar para mejorar la reserva cardiovascular y mejorar pues como las aptitudes del deporte pues en pacientes sanos, por decirlo así. Listo. Y se dieron cuenta que el entrenamiento de tipo HIIT de intervalos de alta intensidad producía mejoras en la función cardiovascular, en el VO2 máximo, etcétera. Y eso ya se extrapoló a la rehabilitación cardíaca, entonces a los pacientes cardiópatas. Listo. Hay muchos estudios recientes que hablan de los beneficios del entrenamiento tipo HIIT en estos pacientes. Obviamente, el entrenamiento tipo HIIT no es para todos los viejitos que nos llegan a rehabilitación cardíaca. En lo personal, ¿a quién le prescribo entrenamiento tipo HIIT de los que nos llegan a rehabilitación cardíaca? A ese paciente de 50, 60 años, que generalmente es deportista, que monta bicicleta, que hace running, que hace deporte, pero que se infartó. ¿Y por qué se infartó? Es que hay factores familiares, hay dislipidemias hereditarias, etcétera, etcétera. A estos pacientes que ya vienen entrenando previamente, si yo los pongo en una banda caminadora de moderada intensidad, que es lo que generalmente se hace en rehabilitación cardíaca, no estoy impactando en nada. Listo, entonces a estos pacientes yo les prescribo HIIT. El protocolo de HIIT más utilizado es el de 3-1 más o menos, es decir, 1 minuto de alta intensidad por 3 minutos de moderada a baja intensidad o a 60% de la capacidad de la frecuencia cardíaca máxima. Listo. Lo otro son los programas de telerehabilitación. Ya sabemos que desde la pandemia todo ya se intentó encaminar también a la teleeducación, telerehabilitación y el ejercicio no se quedó atrás. Listo. Otra cosita interesante que les quiero comentar es que también se ha estudiado, y hay estudios también en Colombia, hay como 2 estudios de rehabilitación cardíaca, y no solo de rehabilitación cardíaca, sino de rehabilitación en general, con realidad virtual y con Exerce Games. Ya les voy a hablar 2 cositas de eso. Y lo otro es el ejercicio mente-cuerpo, que también tiene evidencia en rehabilitación cardíaca. Obviamente no es lo que más evidencia tenga, pero hay estudios de eso. ¿A qué me refiero con ejercicio mente-cuerpo? Hay 3 tipos de ejercicio mente-cuerpo: yoga, tai chi y Qigong. ¿Listo? Y lo hablo es porque hay estudios en los que no se ha puesto al paciente a caminar en banda, a hacer la fase 2 tradicional, sino que clases de yoga, tai chi, y han encontrado algunas mejorías. No tanto como el ejercicio convencional del que hemos hablado, pero hay estudios, entonces no es que no sirva. ¿Listo? Problemas de la rehabilitación cardíaca. 1, la adherencia. Y esto pasa a nivel mundial. O sea, no hemos podido hacer que los pacientes sean adherentes a todo el programa. O por lo menos hacen la fase 1, hacen la fase 2 y se tiran en la batica de cuadros en la fase 3. Listo. Entonces, importante, pues hacer la educación de la importancia de la fase 3. Listo. Esto es como las barreras pues en pandemia y esas cositas. De ahí salió la telerehabilitación. Hay estudios de programas de telerehabilitación. De hecho, yo una vez estuve pues como en dirigiendo pues como un ejercicio en un paciente por allá lejísimos de manera virtual. Fue incómodo, pero al menos logramos que el paciente se moviera, ver cómo caminaba, etcétera, etcétera. Listo. La multimorbilidad. Resulta que estos pacientes no llegan infartaditos y ya. Generalmente llegan infartados y tienen falla cardíaca, tienen diabetes, tienen una fibrilación auricular. Listo. Entonces, eso es chicharrón más para nosotros, pero pues se habla también cuando uno estudia rehabilitación cardíaca de todos los problemas que tiene con eso. Listo. Por favor, remitamos los pacientes a rehabilitación cardíaca, o por lo menos, digamos, hagámosle una prescripción del ejercicio, ustedes pueden hacerlo, listo. Y lo otro que les quería mostrar es estas cositas. Ahí están viendo la pantalla.
Resulta que yo he dado charlas de rehabilitación con Excel Games y realidad virtual, ¿cierto? Y esto es una de las charlas que yo he dado. Estas charlas de rehabilitación cardíaca, precisamente con Excel Games. Entonces les voy a mostrar 2 diapositivas. Uno, esta, pues, para explicar qué son los Excel Games. Los Excel Games son los juegos, también se llaman juegos serios, ¿listo? Y hay estudios, como vemos en la diapositiva, que jugando Wii, para jugar Wii, una película estándar de Wii, pues ya sabe, hay estudios que dicen que se necesitan 5.6 METs para jugar Wii, y hay estudios con ello, listo. Ejemplo, este videito que quiero que vean. Acá el viejito está estimulando, se está estimulando. Su frecuencia cardíaca posiblemente se está aumentando, está trabajando algo de movilidad, y ahí está haciendo 5 punto y pico METs, 6 METs, listo. Entonces, esto también lo podemos hacer. Listo, esto también es importante. Y lo otro que les quería mostrar es esta diapositiva, y es que esto es un estudio, esto es una institución en Estados Unidos que coge los juegos de Wii, los juegos de Xbox y todos los juegos de realidad virtual y esto, y les calcula los METs. Entonces vean que hay algunos juegos que se requieren 8.10 METs, 6.5 METs. Entonces esto es algo también interesante para explorar. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Listo. De nuevo, disculpas por lo de la clase anterior. No, nunca me llegó el correíto y yo sé que eso da mucha putería, pero bueno, cosas que se salen de las manos. Espero que esta clase les haya gustado. Tenemos pendiente una clase más que a mí me habían escrito, creo que es el otro jueves, pero ya que me habló el repre, pues la podemos cuadrar por ahí. Igual les confirmo para qué día me habían dicho a mí que era la clase. ¿Les parece? Hágale, profe. Listo. Listo, muchachos, que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias, profe. Hasta luego.